Nunca había corrido tan rápido a mis 66 años como aquella tarde en que recibí la llamada del hospital. Mis manos temblaban mientras apretaba el celular contra mi oído, escuchando la voz acelerada del médico decir que mi esposo, Julián, había sido llevado de urgencia a la sala de cirugía. Durante 42 años lo había visto enfermar, levantarse, caer y volver a ponerse de pie, pero jamás lo había sentido tan lejos como en ese instante. El pasillo olía a desinfectante y miedo, y mis pasos resonaban en el piso como un tambor marcando el ritmo de una pesadilla que aún no comprendía. Cuando estaba a punto de entrar, una enfermera de ojos desorbitados me tomó del brazo con tal fuerza que casi me hizo caer. «¡Rápido, señora! ¡Escóndase! ¡Es una trampa! ¡Confíe en mí!», gritó en un susurro desesperado. Sin entender, sin pensar, obedecí. Me deslicé bajo la cama más cercana, con el corazón a punto de salirse del pecho. Desde ahí, con la mejilla pegada al suelo helado, vi pasar sombras, zapatos verdes, batas blancas manchadas, escuché órdenes rápidas, respiraciones agitadas y el zumbido constante de las máquinas. 10 minutos después, cuando creí que iba a desmayarme por falta de aire, los vi a mi esposo, erguido, sin signos de agonía, sosteniendo de la mano a una mujer que no era yo. Ella vestía de civil, llevaba el cabello recogido y una expresión de ansiedad contenida. Él le hablaba al oído, y yo solo pude leer el movimiento de sus labios diciendo algo que me partió el alma. «Ya casi termina todo». Me quedé helada. El marido que yo creía al borde de la muerte estaba allí, caminando, conspirando, vivo, y ocultándome algo desde el centro mismo del hospital. Quise gritar, salir de debajo de la cama, arrancarle la verdad allí mismo, pero mis piernas no respondieron. El miedo me paralizó como nunca antes. Pasaron más personas, se cerró una puerta, y quedé sola con el eco de lo que había visto. Cuando finalmente me atreví a salir de mi escondite, mis manos estaban tan frías que apenas podían sostener mi bolso. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, mientras una pregunta me desgarraba el pecho. ¿De qué trampa hablaba esa enfermera? ¿Y por qué mi esposo estaba caminando con tanta normalidad cuando, según los médicos, luchaba por su vida? Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Conocí a Julián cuando aún teníamos la piel tensa y los sueños intactos. Yo tenía 22 años y él 26. Trabajaba como auxiliar contable en una pequeña empresa de transporte. No era guapo, pero tenía una seguridad tranquila que me conquistó desde el primer día. Nos casamos jóvenes, con poco dinero, muchos planes y una fe ciega el uno en el otro. Yo cosía por las noches para ayudar con los gastos, él aceptaba turnos extras y juntos levantamos una familia que, hasta ese día en el hospital, yo creía sólida como una roca. 2 hijos, una casa pagada con años de sacrificio, domingos de misa, cumpleaños modestos y una rutina que, con el tiempo, se volvió refugio. Ahora esa vida parecía un decorado de cartón que amenazaba con venirse abajo. Salí al estacionamiento del hospital sin saber exactamente cómo mis pies me llevaron hasta allí. El cielo estaba gris, como si incluso el clima quisiera advertirme de la tormenta que se avecinaba. Me senté en una banca, presionando el pecho para intentar calmar el dolor que me atravesaba. Durante más de 4 décadas, Julián había sido mi compañero, mi confidente. El hombre que me tomó de la mano cuando enterré a mis padres, cuando perdí embarazos, cuando atravesé la menopausia entre sofocos y lágrimas nocturnas. ¿Cómo podía ser que, en una sala de cirugía, descubriera que no lo conocía en absoluto? Quise pensar que había malinterpretado la escena. Quizás estaba bajo efectos de medicamentos, quizás mi mente, cansada, había construido una imagen equivocada. Pero la voz de la enfermera seguía resonando dentro de mí como un martillo implacable. Es una trampa, una palabra corta, dura, peligrosa. Regresé al interior del hospital fingiendo tranquilidad. Pregunté por Julián en recepción y me dijeron que la cirugía había sido prolongada, que aún no podían darme información. Mentían. Yo ya había visto con mis propios ojos que él no estaba inconsciente en una mesa de operaciones.
luchando por su vida como me dijeron. Decidí esperar y observar. Eso fue lo que hice la mayor parte de mi matrimonio. Esperar a que él llegara del trabajo, observar su cansancio, interpretar sus silencios. Aquella vez no sería diferente, solo que ahora esperaba una verdad capaz de destruirlo todo. 2 horas después, una doctora salió con el rostro serio y me informó que la intervención había sido complicada pero exitosa, que debía verlo más tarde. Asentí con la cabeza, fingiendo alivio, mientras por dentro me sentía como una actriz en un teatro macabro. Esa noche no dormí. Sentada en la sala de espera, miraba a otras familias llorar, abrazarse, agradecer, y yo solo podía pensar en la mano de Julián entrelazada con la de aquella mujer desconocida. ¿Quién era? ¿Desde cuándo existía? ¿Qué clase de plan se ejecutaba dentro de un hospital? Al amanecer, por fin me permitieron entrar a verlo. Estaba en una cama, con cables conectados al pecho, respirando con normalidad, demasiado normal para alguien que había estado al borde de la muerte. Cuando abrió los ojos al verme, esbozó una sonrisa que durante años había sido capaz de calmar todas mis tormentas. Esa vez no logró engañarme. «Amor, pensábamos que no llegabas», dijo con una voz suave, ensayada. Lo miré en silencio, intentando encontrar en su rostro al hombre que conocí, al joven pobre que me prometió una vida honesta. Vi cansancio, vi una sombra de inquietud, vi algo que nunca antes había visto con claridad: culpa. Tomé su mano con cuidado, como quien toca un objeto frágil que podría romperse en cualquier momento. «Aquí estoy», respondí. «No pensaba dejarte solo». Él cerró los ojos, como si aquellas palabras le pesaran más de lo que deberían. En ese instante, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo la esposa preocupada por la salud de su marido. Era una mujer que había visto una escena que no debía existir. Una mujer que había sido empujada, literalmente, bajo una cama para salvar su vida de una trampa que aún no comprendía. No supe en ese momento que ese sería apenas el primer hilo de un tejido de mentiras, traiciones y secretos construidos durante décadas. No supe que la sangre que sentí enfriarse en mis venas aún tenía que congelarse muchas veces más. Pero sí supe, con una certeza nueva y aterradora, que el hospital no había sido solo el lugar de una cirugía. Había sido el escenario donde, por primera vez, vi al verdadero Julián y donde comenzó mi propio despertar. Durante 42 años repetí la misma rutina sin cuestionarla. Despertaba antes que Julián, preparaba el café, dejaba su ropa lista, escuchaba sus planes del día como quien oye llover sin sospechar tormenta. Él siempre decía que el orden y la disciplina eran el secreto de todo, del trabajo, del matrimonio, de la vida. Yo nunca dudé. Confié en esa voz firme que tantas veces me sostuvo cuando flaqueé. Confié incluso cuando nuestros hijos dejaron de llamarme con la frecuencia de antes y cuando la casa comenzó a sentirse demasiado grande para 2 personas que ya no se decían todo. Confié hasta el día de la sala de cirugía. Mientras lo observaba dormir conectado a las máquinas, repasé nuestra historia como quien revisa una película buscando una escena clave que antes pasó desapercibida. Recordé la primera mudanza, cuando dejamos el cuarto alquilado para instalarnos en un pequeño departamento. Yo lloré de felicidad aquel día mientras él hablaba de inversiones, de sacrificios, de futuro. Siempre el futuro, nunca el presente. Recordé cuando nació nuestro hijo mayor, y Julián no llegó al hospital hasta la madrugada porque el trabajo no podía esperar. Yo lo perdoné sin reproches. Después vino nuestra hija, y él tampoco estuvo cuando entré en trabajo de parto. Siempre había una excusa, siempre una ausencia justificada por una vida que, según él, estaba construyendo para nosotros. Pensé que tal vez yo misma había sido cómplice de esa distancia. Me refugié tanto en la idea de la esposa comprensiva que olvidé exigir un lugar real en la vida del hombre con quien compartía la cama. Acepté sus silencios, sus llamadas a deshoras, sus viajes repentinos, sus negocios que jamás explicó con claridad. «No te preocupes, Clara», me decía. «Hay cosas que mejor no se mezclan con el hogar». Yo asentía y retomaba mis labores, convencida de que el amor verdadero no hace preguntas incómodas. Pero ahora, sentada junto a su cama de hospital, esas ausencias adquirían un rostro, unas manos femeninas entrelazadas con las suyas, una escena que mi memoria se negaba a borrar.
Lo miré con detenimiento. Tenía el ceño fruncido, incluso dormido, como si hasta en el reposo su mente siguiera calculando algo. Sus labios se movieron apenas, murmurando un nombre que no fue el mío, un nombre que no reconocí. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta, lento y ardiente. Recordé entonces a Ernesto, su socio de tantos años, un hombre que siempre llegaba a casa con sonrisas exageradas y regalos demasiado caros para simples visitas. También recordé a Laura, su esposa, una mujer elegante que evitaba quedarse a solas conmigo. Siempre había algo en su mirada que me incomodaba, como si yo fuera un mueble más, una presencia innecesaria. Muchas veces me dije que eran celos tontos de una mujer envejecida, viendo pasar la juventud en otros rostros. Hoy comprendía que mi intuición llevaba décadas gritándome una verdad que me negué a escuchar. Al atardecer, una enfermera entró para cambiarle el suero. Era joven, de manos nerviosas. La observé con disimulo hasta que me atreví a preguntarle en voz baja cómo había evolucionado mi esposo. Ella precisó los labios antes de responder. Miró la puerta, luego a mí. Dijo frases técnicas, vagas, casi recitadas. Cuando se marchó, sentí que no me había dicho nada verdadero. Aquel hospital parecía una caja llena de palabras huecas. Salí al pasillo a tomar aire y me apoyé contra la pared. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio marido. No un miedo físico, no al hombre que conocía, sino al que empezaba a dibujarse detrás de esa máscara de esposo ejemplar. Recordé discusiones antiguas, pequeñas escenas que siempre minimicé. La vez que encontré facturas a nombre de una empresa que no conocía, el día que llegó tarde con olor a un perfume que no era el mío, sus cambios repentinos de humor, su obsesión por ocultar documentos. Yo lo justificaba todo. Siempre fui experta en justificarlo todo. Nuestros hijos, Marcos y Elena, llegaron al hospital esa noche. Marcos venía con el rostro tenso, Elena con los ojos enrojecidos. Los abracé intentando transmitir una calma que no sentía. Ellos preguntaron por su padre, por la cirugía, por los médicos. Repetí la versión oficial sin titubear. Todavía no estaba lista para destruirles la imagen del hombre al que admiraban. Todavía creía que quizá, solo quizá, yo estaba equivocada. Cuando quedé a solas con mi hija en la cafetería, ella me observó con detenimiento. «Mamá, estás rara», me dijo. «No lloraste». No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que no lloraba porque ya había llorado por dentro todo lo que me quedaba de confianza? ¿Cómo decirle que bajo una cama de hospital había muerto algo dentro de mí que no sabía nombrar? Le acaricié la mano y le sonreí. «Estoy cansada, hija». Elena asintió, pero no parecía convencida. Me miró como cuando era niña y presentía que yo le ocultaba algo. Esa noche volvimos a casa. La casa que durante tantos años creí mi refugio se sentía ahora ajena. Cada objeto parecía testigo mudo de una mentira. Entré al dormitorio y el olor de Julián aún flotaba entre las paredes. Abrí el placard casi por impulso, buscando no sabía qué. Moví camisas, trajes, zapatos. Entonces lo vi. Un pequeño compartimento escondido detrás de una tabla suelta. Dentro había sobres, documentos antiguos, fotografías y un pendrive negro sin marca. Mis manos temblaron. Tomé uno de los sobres. Dentro había una fotocopia de una cédula de identidad con el rostro de la mujer del hospital. Debajo, una fecha de hace más de 30 años. Sentí que el pasado me golpeaba con la fuerza de un puño directo al pecho. Aquella mujer no era nueva. Había existido mientras yo cosía de noche creyendo que Julián trabajaba hasta tarde. Mientras yo criaba hijos pensando que él perseguía un futuro para todos. Dejé todo en su lugar, exacto como lo encontré. El miedo, ahora, tenía nombre. Y junto al miedo, una pregunta aún más terrible. Si ocultó eso durante 30 años, ¿qué más era capaz de esconder? Me senté en la cama vacía y por primera vez me permití llorar sin hacer ruido. No lloré por la traición únicamente. Lloré por mí, por la mujer que confiaba sin medida, por los años que ya no volverían. Pero entre sollozo y sollozo, algo nuevo comenzó a encenderse en mi pecho. No era ira, no aún. Era una lucidez fría, una certeza amarga. La vida que creí vivir había sido cuidadosamente fabricada por un hombre que jamás me permitió conocer su verdadero rostro. Y yo apenas estaba comenzando a despertar. Regresé al hospital al amanecer con los documentos aún temblando en mi memoria.
No llevé conmigo los sobres ni el pendrive. Algo en mi interior me dijo que todavía no era momento de mover esas piezas. Julián seguía internado, oficialmente en observación. Esa palabra, observación, se me clavó como una espina. Yo era la que observaba ahora. Cada gesto, cada médico que entraba y salía, cada palabra que parecía cuidadosamente escogida para no decir demasiado. Cuando llegué a su habitación, estaba despierto. Sonrió al verme, pero su sonrisa ya no me tranquilizaba. Era una máscara, y yo había aprendido a mirar más allá de ella. Dormí poco, me dijo. Este lugar no deja descansar. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta, como si esperara la entrada de alguien más. No fui capaz de ignorarlo. ¿Esperas a alguien?, pregunté, fingiendo ligereza. Al médico, respondió rápido. Dijo que vendría a revisarme temprano. Asentí, pero su tono no coincidía con sus palabras. Minutos después entró otro doctor, distinto al que me había hablado el día anterior. Se presentó con un nombre que no recordé porque mi atención estaba clavada en sus manos. Eran las manos de alguien que evita tocar demasiado, que no quiere dejar rastro. Revisó los monitores, auscultó a Julián, tomó notas sin mirarnos directamente. Todo evoluciona según lo previsto, dijo. En unos días podrá irse a casa. Doctor, me atreví, ¿podría explicarme exactamente qué tipo de cirugía le realizaron a mi esposo? Él levantó la vista apenas un segundo. Su mirada fue rápida, filosa, incómoda. Una intervención cardíaca preventiva. Nada fuera de lo común. ¿Preventiva?, repetí. A mí me dijeron que fue una urgencia grave. El doctor carraspeó. Las definiciones pueden variar según el caso, señora. Se giró hacia la puerta sin darme oportunidad de seguir preguntando. Julián apretó ligeramente mi mano. No te preocupes por tecnicismos, murmuró. Lo importante es que estaré bien. Yo también apreté su mano, pero no por afecto. Fue para sentir si temblaba. Y temblaba. Salí al pasillo con el estómago revuelto. Algo no encajaba. Nada encajaba. Deambulé por los corredores hasta que vi una silueta conocida doblar en una esquina. Era la misma enfermera que me había empujado bajo la cama. Tenía el cabello escondido bajo el gorro quirúrgico, pero sus ojos, esos no los olvidaría jamás. «¡Enfermera!», la llamé en voz baja. Se detuvo, miró alrededor, dudó, luego se acercó. «Señora, yo no debía decir nada aquel día». «Lo sé», respondí, «pero ya lo dijo, y ahora necesito comprender». Ella tragó saliva. «No puedo hablar aquí». Me indicó una salida lateral del hospital. Caminamos en silencio hasta una pequeña escalera de emergencia donde apenas entraba la luz. Allí, finalmente, me miró de frente. «Su esposo no estaba siendo operado en el momento que usted cree», dijo. «La cirugía real ya había terminado horas antes». «Entonces, ¿qué hacían en aquella sala?». Lo que yo vi, sus ojos se llenaron de miedo. Fue una reunión. Médicos que no eran del turno, una mujer de civil, documentos sobre la camilla. No era un procedimiento médico común. Mi corazón comenzó a latir con una violencia que me mareó. ¿Una reunión para qué? Para cerrar algo, susurró. Algo que yo no debía ver. ¿Y la trampa de la que habló? Ella dudó un instante. A usted la citaron al hospital antes de tiempo. Si hubiera entrado directamente a esa sala, habría visto demasiado. Por eso le pedí que se escondiera. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Quién quiso que yo no viera? No lo sé con certeza, admitió, pero su esposo estaba muy nervioso. Yo lo noté desde el primer momento. Mi mente volvió a la mujer de la mano que no era la mía, al susurro confidente, a los secretos en el placard. ¿Esa mujer, quién era?, pregunté. No lo sé, respondió. Solo escuché que uno de los médicos la llamó por un nombre, Elisa. El nombre me atravesó como un relámpago. Elisa. Abrí los sobres la noche anterior, pero solo había visto documentos, no nombres claros. Entonces comprendí que esas piezas todavía no querían ordenarse del todo. La enfermera se alejó con prisa, como si temiera ser vista conmigo. Yo regresé a la habitación de Julián con una sola cosa clara. El hospital no era un lugar de sanación. Era un escenario de sombra donde se jugaba un drama que llevaba décadas escribiéndose. Ese mismo día, mientras él dormía sedado después de otro control de rutina, aproveché para revisar sus pertenencias. Encontré un celular que no era el suyo habitual. Sabía que no debía hacerlo.
Sabía que cruzar esa línea tendría consecuencias, pero ya no había marcha atrás. Al encenderlo, apareció una pantalla bloqueada. Probé con fechas importantes. Nuestro aniversario, el nacimiento de los hijos. Nada. Probé entonces con la fecha del documento que había visto en casa. Se abrió de inmediato. Mis manos comenzaron a sudar. Mensajes, llamadas, notas de audio. Todo con un solo contacto guardado con iniciales. E. Primero leí el mensaje más reciente. Ya casi termina todo. Cuando salga del hospital, nadie sospechará. Lo hiciste bien. Sentí náuseas. Había fotos, selfies tomados en lugares que yo jamás conocí. Restaurantes, viajes, incluso un apartamento que no era nuestro. Mujeres y hombres que sonreían alrededor de una mesa elegante. Ninguno era de mi familia. Una llamada entrante interrumpió mi lectura. El nombre apareció en la pantalla. Elisa. No contesté. El teléfono vibró una vez más. Luego un mensaje. ¿Está todo bajo control? Apagué el dispositivo con manos temblorosas. Regresé a su lugar exacto en el cajón. Me senté junto a la cama y lo observé dormir. El hombre que había sido mi hogar se estaba convirtiendo lentamente en un desconocido. Esa noche, de regreso en casa, saqué al fin los sobres del escondite. Leí documentos con sellos de clínicas privadas, contratos de sociedades médicas, transferencias de dinero a nombres que yo jamás había escuchado. Julián no solo tenía una vida paralela, tenía negocios ocultos, y no eran limpios. El pendrive me dio más miedo que los papeles. Lo conecté a la computadora con el corazón cayéndome al suelo. Videos comprimidos, grabaciones de audio, algunas marcadas como respaldo, otras como final. Abrí la primera. La voz de Julián llenó la habitación. Si algo sale mal, asegúrense de que mi esposa no vea nada, decía con frialdad. Ella no debe enterarse nunca. Yo estaba sentada en la oscuridad de mi propio dormitorio, escuchando a mi esposo organizar mi propia ignorancia. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas no salían. Ya no podía llorar. Había entrado en una etapa distinta del dolor, una en la que el alma se vuelve dura para no romperse. En ese instante comprendí algo esencial. La cirugía no fue para salvarle la vida, fue para proteger un secreto. Y mi presencia en el hospital, aquella tarde, había sido un error dentro de su plan perfecto, pero un error que ya no podía borrar. Y yo, que durante 40 años fui la mujer que no hacía preguntas, acababa de convertirme en la que no aceptaría una sola mentira más. Dormí apenas unos minutos la noche después de escuchar la grabación. El rostro de Julián, su voz calculadora, su manera fría de mencionar que yo no debía ver nada, todo giraba dentro de mi cabeza como un martillo incesante. Al amanecer, mis ojos estaban secos, ardidos por haber llorado por dentro sin derramar una sola lágrima. Me miré al espejo y la mujer que vi no era la misma que había entrado corriendo a un hospital 2 días antes. Había algo nuevo en mi mirada, una mezcla de miedo, lucidez y una determinación silenciosa que jamás había sentido antes. Regresé al hospital con una sola intención: verla a ella, a Elisa. No sabía cómo, no sabía dónde, pero estaba segura de que, si Julián seguía con vida, ella aparecería tarde o temprano. La gente que guarda secretos tan grandes no puede mantenerse lejos de sus cómplices. Me quedé en la sala de espera fingiendo leer una revista vieja mientras observaba cada rostro que cruzaba la puerta. Pasaron médicos, enfermeras, familiares de otros pacientes, y entonces la vi. La reconocí al instante, aunque ahora vestía con sobriedad, un abrigo claro y lentes oscuros. Caminaba con seguridad, como quien se siente dueña de ese terreno. Mi corazón se aceleró, pero mi cuerpo permaneció inmóvil. Ella se detuvo en el mostrador de información, dio el nombre de Julián y preguntó por su habitación con naturalidad. Nadie parecía sorprendido por su presencia. Eso me heló la sangre. Esperé a que subiera al ascensor. Conté hasta 10, exactamente 10, y luego la seguí. La vi entrar en la habitación. La puerta quedó entreabierta. Desde el pasillo escuché su voz. Era suave, íntima, demasiado cercana para quien solo es una visita ocasional. Salió todo según lo planeado, le dijo. Nadie sospecha nada. Ella estuvo aquí, respondió Julián desde la cama. Lo sé. Me dijeron que por poco entra a la sala. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaban hablando de mí. Abrieron una herida que yo aún no lograba cerrar.
No volverá a pasar, continuó ella. Cuando esto termine, estaremos fuera de su alcance. Julián guardó silencio unos segundos. No subestimes a Clara, dijo finalmente. Es más fuerte de lo que parece. Por primera vez en décadas me llamaba Clara, sin ternura, sin cariño, como si yo fuera un riesgo, un elemento a controlar. No entré, no hice ruido. Me retiré despacio antes de que ellos me vieran. Bajé las escaleras con las piernas temblando, pero sin detenerme. Esa mujer no solo existía. Tenía un papel activo en la vida secreta de mi esposo, y yo ya no podía seguir fingiendo que era una casualidad. Horas después, en casa, saqué de nuevo los sobres. Esta vez los revisé con calma. Encontré una fotografía antigua, amarillenta por los años. Debajo había una anotación escrita con la letra de Julián. Elisa, 1989. Allí estaba ella, joven, con el cabello largo y los mismos ojos decididos. La reconocí de inmediato, y entonces el recuerdo regresó a mí con una claridad brutal. Elisa había trabajado con Julián en sus primeros años de contable, una muchacha discreta, siempre bien vestida, que venía a casa de vez en cuando con papeles para él. Yo la atendía con café y galletas mientras ellos hablaban de números que yo no entendía. Recuerdo que una vez, después de que ella se fue, noté que Julián estaba especialmente nervioso. Le pregunté si pasaba algo, y él respondió con una risa forzada que eran solo asuntos de trabajo. Poco tiempo después, Elisa desapareció de nuestras vidas. Él dijo que había cambiado de empresa. Yo no volví a pensar en ella. Hasta ahora. Busqué más entre los documentos. Encontré transferencias de dinero hechas a una cuenta que llevaba su nombre. Durante años, décadas. No eran sumas pequeñas. Eran cantidades que explicaban muchas cosas. Los viajes repentinos, los lujos silenciosos, las ausencias. Sentí una punzada de humillación tan profunda que tuve que sentarme. Durante 40 años yo había contado monedas para completar el mercado de la semana, mientras Julián enviaba dinero en secreto a la mujer que ahora lo visitaba en el hospital como si fuera la dueña de su vida. Pero lo peor todavía no había llegado. Entre los sobres había un expediente médico antiguo, con fecha de hace 35 años. El nombre del paciente era el de Elisa. Diagnóstico: embarazo de alto riesgo. Médico tratante: el mismo cirujano que ahora atendía a Julián. Todo empezó a encajar en mi mente con una lentitud dolorosa. No quise creerlo. No hasta que vi el último documento, un acta de nacimiento. El nombre del padre estaba tachado, pero debajo, apenas visible, se alcanzaban a distinguir unas letras escritas con pluma. J.R. Julián Romero. El mundo giró a mi alrededor. Me faltó el aire. Apreté el papel con tanta fuerza que lo arrugué sin darme cuenta. Julián no solo me había sido infiel, había tenido un hijo con esa mujer. Un hijo que creció lejos de mis ojos, alimentado con el dinero que yo ayudé a ahorrar cosiendo, limpiando, renunciando a mis propios sueños. Me levanté como pude y caminé hasta la ventana. Afuera, la vida seguía su curso como si nada. Los autos pasaban, la gente hablaba, el sol brillaba. Yo sentía que el suelo bajo mis pies se había desintegrado. Volví a pensar en mis propios hijos, Marcos y Elena. ¿Sabían algo? ¿Habían sido también engañados? ¿Cuánto de esta mentira se había construido sobre la espalda de toda nuestra familia? Esa noche no regresé al hospital. No podía soportar ver a Julián después de descubrir que su traición no había sido un error fugaz, sino una vida entera, paralela, cuidadosamente protegida. Me costó aceptar que yo había sido la fachada de una respetabilidad que él necesitaba para sostener sus otros mundos. Al acostarme en la cama vacía, una imagen regresó a mí con violencia. La mano de Julián sosteniendo la de Elisa debajo de las luces blancas del hospital. Ya no sangraba solo por el engaño. Sangraba por los años robados, por la verdad enterrada, por la humillación profunda de haber sido útil para un plan que jamás me incluyó. Pero junto al dolor, algo comenzó a tomar forma en mi interior. Ya no era solo una herida, era una llama lenta, paciente, una certeza. Ellos me ocultaron una vida. Yo ya no tenía ninguna obligación de protegerlos. Y por primera vez desde que me casé, dejé de verme como la esposa fiel y silenciosa. Empecé a verme como lo que en realidad siempre fui, una mujer que ahora sabía demasiado para seguir callando. Elisa había salido de la sombra. Pero yo también. Pasé 2 días sin volver al hospital. Apagué el celular.
Cerré cortinas, dejé que el mundo quedara del otro lado de la puerta, mientras dentro de mí las piezas de una vida entera comenzaban a reacomodarse con violencia. No lloré, no grité, no rompí nada. Me limité a caminar por la casa como un fantasma que por primera vez ve las paredes del lugar donde ha estado encerrado durante décadas. Cada objeto me hablaba con una voz nueva. La mesa donde celebramos tantos cumpleaños, la silla de Julián, su almohada, sus libros, incluso su olor impregnado en los armarios, ahora me resultaban ajenos, casi ofensivos. Pensé en Elisa, en su hijo, en los viajes, en las transferencias, en las mentiras tejidas con una paciencia enfermiza. Pensé en mí, en Clara, la mujer que creyó en un matrimonio tan sólido que jamás imaginó que su esposo era capaz de construir otra familia en paralelo mientras ella envejecía sosteniendo la fachada. La traición ya no me dolía solo como esposa, me dolía como mujer que había entregado su juventud, su tiempo, su cuerpo y su fe a un hombre que utilizó todo eso como herramientas para sostener su doble vida. Volví a abrir el pendrive. Ahora lo hice sin temblar. Revisé cada archivo con cuidado. Las grabaciones revelaban movimientos de dinero, conversaciones cifradas, acuerdos con personas que no conocía. Algunas voces parecían médicos, otras empresarios. Descubrí nombres de clínicas privadas, empresas fantasma, operaciones que no figuraban en ninguna parte. Julián no solo ocultaba una familia, ocultaba negocios ilegales que involucraban salud, fallecimientos, transferencias sospechosas y algo aún peor, manipulación de diagnósticos. Entendí entonces la verdadera naturaleza de la cirugía. No fue para salvarle la vida, fue para borrar rastros, para cerrar un ciclo que debía quedar sepultado dentro del propio hospital. Esa noche, sentada en la oscuridad de la sala, comprendí que ya no era simplemente una esposa engañada. Era una mujer que se había convertido, sin quererlo, en testigo de algo peligroso. Y los testigos, lo supe de inmediato, solo tienen dos destinos: el silencio o la destrucción. Me pregunté qué debía hacer. Denunciarlo significaba enfrentar no solo a Julián, sino a toda una red de gente poderosa. Irme significaba cargar con el peso de la verdad en soledad, dejando que ellos siguieran impunes. Confrontarlo directamente podía ponerme en peligro. Orcas opciones se cerraban una a una como puertas en un pasillo sin salida. Por primera vez en mi vida pensé en mí por encima de todos, no como esposa, no como madre, no como pilar de nadie. Pensé en mí como mujer traicionada, utilizada, manipulada durante 40 años. Y ahí, en ese silencio espeso, nació la rabia. No fue una rabia explosiva, de gritos y platos rotos. Fue peor. Fue una rabia fría, lenta, organizada. Una que no destruye a ciegas, sino que observa, calcula y espera. Volví al hospital al tercer día. Julián estaba de mejor ánimo, según decían los médicos. Caminaba con ayuda, sonreía a todo el que cruzaba su mirada. El hombre ejemplar, el esposo sobreviviente, el milagro médico. Yo entré con el rostro sereno que tantos años había perfeccionado. Pensé que no vendrías hoy, dijo con voz suave. Necesitaba tiempo, respondí. Te entiendo, susurró. Todo fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte, pensé. Pero no por la cirugía. Me senté junto a su cama. Hablamos de trivialidades, del clima, de los hijos, de la comida del hospital. Yo asentía, respondía, sonreía. Por dentro memorizaba cada gesto, cada titubeo, cada palabra mal colocada. Él estaba inquieto. Yo lo notaba. Me observaba como quien evalúa un riesgo silencioso. Entonces entró ella, Elisa, vestida de enfermera, pero sus pasos no eran los de alguien que pertenece a ese lugar. Se quedó congelada al verme. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Los suyos se llenaron de una sorpresa que no pudo ocultar. Los míos permanecieron tranquilos. Soy parte del equipo de turno, dijo, con una mentira mal armada. Muchas gracias por cuidar tan bien a mi esposo. Respondí con educación impecable. Julián me miró, tenso. Elisa evitó cruzar más palabras conmigo. Salió al instante. Yo había confirmado lo que necesitaba. Ella no solo era su pasado, era su presente, y era parte activa de todo aquel entramado. Esa noche, al regresar a casa, tomé una decisión definitiva. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora
¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Decidí que no huiría. Decidí que no lloraría más en silencio. Decidí que no denunciaría de inmediato. Lo más efectivo no siempre es lo más rápido. Lo más efectivo es lo que deja sin salida. Decidí que iba a averiguar todo. Y cuando dijera la verdad, no sería solo la verdad de una esposa engañada. Sería la verdad que derrumba imperios. Al día siguiente, fingí una normalidad impecable. Llamé a Marcos, a Elena, les dije que su padre evolucionaba bien, que pronto volvería a casa. Organicé la cocina, hice compras, lavé ropa. Nadie notó el cambio en mí. Nadie notó que ahora cada movimiento que hacía tenía una intención oculta. Busqué viejas agendas, números telefónicos, contactos que había ignorado durante años. Llamé a una antigua amiga que había trabajado como secretaria en la empresa de Julián antes de jubilarse. Fingí nostalgia. ¿Recuerdas a Elisa? Le pregunté sin rodeos. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sí, respondió. Pensé que tú lo sabías. ¿Saber qué? Que ella manejaba los movimientos más delicados. Era la única que tenía acceso a ciertas cuentas. Mi cuerpo se tensó. ¿Y el hijo? Pregunté casi sin voz. Mi amiga suspiró. Todo el mundo lo sabía, Clara. Nadie lo decía en voz alta. Pensé que tú... Bueno, nunca quise herirte. Colgué sin despedirme. El dolor que sentí fue tan profundo que por segundos creí desmayarme. No solo había sido engañada por Julián, había sido engañada por todos. Mi matrimonio había sido un secreto a voces, y yo, la única que no lo sabía. Pero algo había cambiado. Ya no quería respuestas para llorar. Quería respuestas para construir algo nuevo sobre las ruinas. Esa noche, abrí una libreta vieja y comencé a escribir nombres, fechas, datos, conexiones, todo lo que pudiera servir como prueba, todo lo que pudiera convertirse en un arma legal, moral y pública. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Las arrugas seguían ahí, el cabello blanco también, pero en mis ojos había surgido una mujer que yo nunca había conocido. No era la Clara sumisa, no era la esposa que espera, era alguien distinto, alguien que ya había elegido no perdonar sin verdad, alguien que había decidido que la última jugada no la harían ellos, la haría yo. Comencé a moverme en silencio, como se mueven quienes saben que un paso mal dado puede costarles la vida entera. Cada mañana despertaba con el mismo ritual: preparar café, ordenar la casa, mirar por la ventana como si nada dentro de mí estuviera ardiendo. Pero por dentro, cada minuto era una jugada calculada. Ya no me permitía impulsos, no preguntaba en voz alta, no mostraba desconfianza, observaba, anotaba, esperaba. Julián fue dado de alta una semana después. Regresó a casa como el sobreviviente que todos admiraban. Los vecinos enviaron flores, los hijos llamaban cada noche, la gente hablaba del milagro. Yo lo recibí con la misma ternura con la que lo había cuidado durante 4 décadas. Le acomodé las almohadas, le preparé sopas calientes, le limpié las heridas. Y mientras lo hacía, memorizaba cada llamada que recibía, cada mensaje que aparecía en su pantalla, cada caminata nocturna al jardín con el teléfono en la mano. Elisa llamaba poco, pero cuando lo hacía, Julián se encerraba en el baño o salía al patio. Yo fingía no notar nada. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a escuchar conversaciones a través de puertas entreabiertas, a reconocer los silencios densos. De noche, cuando él dormía, su respiración acompasada me permitía revisar su teléfono con cuidado. Había aprendido a desbloquearlo sin dejar rastro. Descubrí aplicaciones ocultas, claves cifradas, mensajes que se borraban automáticamente. Todo estaba diseñado para no dejar huellas, pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Volví a contactar a mi antigua amiga de la empresa. Esta vez fui más directa. Le pedí nombres, fechas, movimientos. Ella dudó, temerosa, pero al final habló. Me mencionó reuniones secretas, documentos que se destruían al terminar el día, un sistema paralelo de cuentas. Me habló también de una clínica privada donde Julián llevaba pacientes especiales, personas con mucho dinero, con mucho poder, con enfermedades que no debían figurar en ningún registro oficial. Empecé a entender la magnitud de lo que tenía frente a mí. Julián no era solo un infiel. Había sido durante décadas pieza clave de una estructura donde la vida humana se convertía en un número dentro de una transferencia. Una tarde,
Aprovechando que él dormía profundamente por los sedantes, entré a su estudio, ese cuarto al que yo casi nunca entraba, por respeto a su trabajo. Allí encontré lo que había estado buscando desde el principio, una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro antiguo. Ya conocía la combinación gracias a uno de sus audios. La abrí sin dificultad. Dentro había dinero en efectivo, pasaportes a nombre de terceros, contratos en idiomas que apenas entendía, y un cuaderno negro con letra de Julián. Lo tomé con manos frías. No eran notas románticas ni reflexiones personales. Eran listas, pagos, nombres tachados, observaciones médicas, iniciales, fechas de procedimientos. Sentí náuseas al leer uno en particular. Paciente RM. Diagnóstico modificado. Familia no informada. Recordé a Raimundo, un viejo conocido del barrio que murió años atrás tras una supuesta operación de rutina. Su viuda jamás entendió qué había pasado. Yo había ido a su funeral con una torta casera, pensando que la vida era injusta. Ahora entendía que la injusticia también tiene dirección. Cerré la caja fuerte como si nada. Regresé a la cocina y puse a hervir agua. Julián despertó poco después. «¿Qué haces?», preguntó. «Lo de siempre», respondí. «Cuidarte». Y era verdad. Lo cuidaba. Lo cuidaba de mis propias manos. Comencé a visitar a viejos conocidos bajo excusas inocentes. Una tía enferma, un aniversario olvidado, un café casual. En cada encuentro hacía preguntas que parecían recuerdos sueltos, pero que en realidad buscaban patrones. Descubrí muertes tempranas, herencias conflictivas, diagnósticos confusos. Poco a poco, el rompecabezas adquiría forma. Una noche, Elisa apareció en la casa. Yo estaba en la sala cuando escuché su voz en el recibidor. No había llamado antes. No había avisado. Julián se levantó de inmediato, incómodo. «No deberías venir aquí», le dijo en voz baja. «Tenemos que hablar», respondió ella con firmeza. «Algo no está saliendo como esperamos». Yo entré al recibidor con una sonrisa serena. «Buenas noches», dije. «¿Desea un café?». Elisa me miró con un desprecio apenas disimulado. «Gracias, no», respondió. «Solo vine por asuntos urgentes». «Entonces háblenlos aquí», propuse. «Esta también es mi casa». Julián se tensó. Elisa dudó. Por un segundo creí que se marcharía, pero al final aceptó quedarse. Hablaron de términos que al oído de cualquiera habrían sonado a simples negocios. Plazos, entregas, retrasos, documentos. Yo servía agua y galletas como si no entendiera nada, pero cada palabra quedaba archivada en mi memoria. Antes de irse, Elisa me miró fijamente. «Usted es una mujer muy fuerte», dijo. «Lo admiro». «No me conoce», respondí con calma. «Tal vez más de lo que cree». Cerré la puerta tras ella. Julián no me miró a los ojos durante el resto de la noche. A partir de ese día supe que el tiempo se agotaba. Algo se movía entre ellos. Algo grande. Y yo tenía que acelerar mis pasos. Armé un archivo digital con copias de todo. Documentos, transferencias, audios, fotos, nombres. Lo repartí en 3 pendrives distintos. Uno quedó conmigo. Otro lo escondí fuera de casa, en un lugar que solo yo conocía. El tercero lo confié a una persona que jamás sospecharían, la esposa de uno de los antiguos socios de Julián, una mujer que había sufrido en silencio una historia muy parecida a la mía. «Si algo me pasa», le dije, «entrégalo a la prensa». Ella entendió sin hacer preguntas. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente las jugadas como si se tratara de un tablero invisible. Ellos creían tener el control, creían haber borrado todas las huellas. Creían que yo seguía siendo la mujer que no preguntaba, la que obedecía, la que confiaba ciegamente. No sabían que yo ya no jugaba para salvar mi matrimonio, jugaba para salvar mi verdad. Y quien aprende a moverse en la sombra, aprende también a encender incendios en silencio. El día del enfrentamiento llegó sin anuncios grandiosos, sin presagios visibles. Fue un jueves común, de cielo despejado, como si la vida quisiera burlarse de la tormenta que yo llevaba por dentro. Julián desayunó en silencio, hojeando el periódico como tantas otras mañanas. Yo le serví café con la misma calma de siempre. Nadie habría imaginado que aquella sería la última vez que fingiríamos ser un matrimonio normal. Esa noche había una cena familiar en casa. Marcos vendría con su esposa. Elena llegaría directo del trabajo. Julián lo había propuesto para celebrar su recuperación. Yo acepté enseguida. Él pensó que era por cariño. Yo sabía que era el escenario perfecto. Pasé el día cocinando despacio,
con movimientos exactos. Cada plato que preparaba era como una cuenta regresiva. No sentía nervios, sentía una serenidad peligrosa, la que solo aparece cuando ya no hay marcha atrás. Antes de que llegaran los invitados, abrí la caja fuerte una última vez. Tomé el cuaderno negro, también el tercer pendrive. Lo guardé en el bolsillo interior de mi vestido. Cerré la caja, guardé la llave donde siempre. Todo debía parecer intacto, hasta que dejara de serlo. A las 8 en punto, sonó el timbre. Marcos entró sonriendo, preguntando por su padre. Elena lo siguió, cansada pero contenta. La mesa se llenó rápido de voces, cubiertos, aromas. Julián se mostraba animado, orgulloso de su nueva oportunidad. Yo observaba desde mi lugar, en silencio, viendo cómo cada uno ocupaba su puesto sin sospechar que estaban sentándose alrededor de una bomba ya encendida. En mitad de la cena, cuando el postre aún no había sido servido, alguien volvió a tocar la puerta. Julián se tensó. Yo me levanté. «Yo atiendo», dije. Sabía exactamente quién era. Abrí, y allí estaba Elisa, elegante como siempre, con una sonrisa que se congeló al verme. «Buenas noches», dijo. «Julián no contesta mis llamadas. Está en el comedor», respondí. «Pase. Justamente íbamos a servir el postre». Por primera vez la vi dudar, pero entró. El silencio se hizo espeso cuando cruzó la sala y quedó frente a la mesa. Marcos frunció el ceño. «¿Y esta quién es?» «Una vieja amiga del trabajo», se apresuró a decir Julián. «Tan vieja que tiene llaves de esta casa», agregué con suavidad. Elisa me lanzó una mirada fulminante. Julián palideció. Yo me senté de nuevo lentamente. «Antes de que sigamos», dije, «quisiera hacer un pequeño brindis». Tomé la copa. Mis manos no temblaban. «Por la verdad», añadí. El ambiente se volvió irrespirable. Marcos y Elena se miraron confundidos. «Mamá, ¿de qué hablas?» Entonces saqué el cuaderno negro y lo dejé sobre la mesa. Sonó hueco, pesado. «De esto», Julián se levantó de golpe. «Clara, no sabes lo que estás haciendo». «Lo sé muy bien», respondí. «Lo he sabido durante semanas». Abrí el cuaderno en una página marcada. Leí en voz alta nombres, fechas, procedimientos. Marcos me miraba como si no entendiera el idioma en el que hablaba. Elena empezó a llorar sin saber por qué. Luego saqué el pendrive. «Aquí están las grabaciones», continué. «Las transferencias, los diagnósticos alterados, las cirugías que nunca fueron necesarias». Elisa dio un paso atrás. «Esto es una locura», dijo. «No tienes pruebas reales». «Claro que las tengo», respondí. «Y no solo yo». Saqué mi teléfono y lo puse en alta voz. Marqué un número que había memorizado. «Señora Raquel», dije cuando atendieron. «Ya puede venir». La puerta volvió a sonar minutos después. Entró una mujer mayor, de rostro cansado. Detrás de ella, un hombre joven. Al verlos, Elisa se quedó sin aliento. Julián retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Ese es mi hijo», dijo la mujer con voz quebrada. El hijo al que su esposo negó durante 35 años. El joven miró a Julián con una mezcla de furia y dolor. «Usted mató a mi padre», dijo, «y me compró el silencio con dinero». El mundo se detuvo en ese instante. Julián intentó hablar, pero no le salió la voz. Marcos se levantó lentamente. «Papá, ¿es verdad?» Julián me miró entonces. En su mirada ya no había arrogancia, solo miedo. «Clara, yo puedo explicarlo todo». «No», respondí. «Ya lo explicaste en tus propios audios». Presioné un botón. La sala se llenó con su voz organizando diagnósticos falsos, hablando de cerrar ciclos, de evitar escándalos, de proteger a la familia, no a la suya, a la otra. Elisa rompió en llanto. Marcos golpeó la mesa con el puño. Elena cayó de rodillas junto a la silla. «Me usaste toda mi vida», susurré, «pero hoy se acaba». Las sirenas se oyeron a lo lejos pocos minutos después. Nunca supe quién llamó. Tal vez yo. Tal vez alguien más de los que ya estaban esperando este momento. Los agentes entraron con rapidez. Julián ni siquiera intentó huir. Se dejó esposar con la mirada vacía, derrotada. Elisa fue tras él, gritando su nombre. Cuando se los llevaron, la casa quedó en un silencio imposible. Mis hijos me miraban como si yo fuera otra persona. «Mamá», dijo Elena entre sollozos. «¿Desde cuándo sabías?» «Desde la sala de cirugía», respondí. «Desde que me escondí bajo una cama para salvar la vida». Nadie habló más. Yo me senté en mi lugar. Por primera vez en décadas, el aire en esa casa me pertenecía de nuevo.
Pero aún no todo había terminado. La casa quedó en silencio después de que la policía se llevó a Julián y a Elisa. Un silencio tan pesado que parecía aplastar los muebles, los recuerdos, incluso el aire. Marcos salió sin despedirse, con el rostro endurecido por una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. Elena se quedó conmigo, sentada en el borde del sofá, temblando como si aún escuchara las sirenas dentro de su cabeza. Yo caminé lentamente hasta la cocina, como quien vuelve de una guerra, y serví 2 vasos de agua. No había lágrimas en mis ojos. Era un llanto seco, enterrado demasiado profundo como para salir. Esa noche dormí sola por primera vez en 42 años. El lado de la cama que siempre fue de Julián estaba frío, vacío, definitivamente vacío. Aún así, no sentí alivio inmediato. Sentí una mezcla amarga de triunfo y duelo, porque aunque lo había desenmascarado, también estaba despidiendo a la imagen del hombre con el que había construido mi vida, al que había amado sin saber a quién amaba realmente. Los días siguientes fueron una avalancha de consecuencias. La prensa apareció frente a la casa. Los vecinos murmuraban detrás de las cortinas. Los hijos recibían mensajes de gente que hasta entonces se hacía llamar amigos. El escándalo creció como un incendio alimentado por décadas de silencio. Las clínicas fueron investigadas, las cuentas congeladas, los socios interrogados. Lo que yo había descubierto en silencio se volvió público con la rapidez de un trueno. Julián pidió verme desde la cárcel a la semana siguiente. El abogado insistió, dijo que era su derecho, que quería hablar conmigo para explicarme algo importante. Acepté. No por él, por mí. Sabía que, si no cerraba ese círculo, algo en mi interior quedaría abierto para siempre. Cuando lo vi al otro lado del vidrio, ya no parecía el hombre poderoso que yo conocí. Estaba encorvado, con el rostro consumido por noches sin sueño. Me miró con desesperación, como quien se aferra al último resto de humanidad que le queda. Clara, dijo apenas tomé el teléfono. Todo se salió de control. Todo estuvo siempre bajo tu control, respondí con calma. Solo que esta vez yo también entré en el juego. Nunca quise hacerte daño, murmuró. La vida se me fue de las manos. Sonreí con una tristeza que él no supo interpretar. No, Julián, tú hiciste de mi vida una herramienta para sostener la tuya. Eso no es perder el control. Eso es elegir. Guardó silencio. Sus ojos se humedecieron, pero ya no me conmovían. Hay algo que debes saber, dijo de pronto bajando la voz. El último archivo del pendrive, el que está marcado como final. Tú crees que lo viste todo, pero no es así. Lo miré con atención por primera vez desde que entré. Habla. Hay una cuenta que nadie ha descubierto. Un fondo que no está a nombre de Elisa ni de ninguno de los socios. Está a tu nombre, Clara. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Durante años desvié dinero sin que nadie pudiera rastrearlo hasta mí, confesó. Lo hice para proteger una salida. Para ti. ¿Para mí? Reí, incrédula. Después de todo esto, ¿te atreves a decir que lo hiciste por mí? Lo hice porque sabía que algún día pagarían todos menos tú, respondió. Ese dinero es legal. Nadie puede tocarlo. Está a tu disposición desde hace años. Lo miré con una frialdad que jamás había sentido. ¿Crees que eso compra tu traición? No, dijo con los labios temblorosos, pero es la única cosa limpia que hice en medio de tanta suciedad. Me levanté lentamente. No me debes dinero, Julián. Me debías verdad. Y esa ya la tomé por mi cuenta. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Salí del edificio con un nudo en la garganta. No sabía aún si lo que había dicho era cierto. Parte de mí quería creer que aquella revelación era solo un último intento de manipulación, pero otra parte intuía que allí, incluso en medio de su ruina, seguía habiendo jugadas ocultas. 2 semanas después, mi abogado confirmó la existencia de la cuenta. El dinero estaba allí. Una fortuna acumulada en silencio durante décadas. Legal, inatacable. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Comprendí entonces el giro final de esta historia. Julián había sido traidor hasta el final, pero también había intentado dejarme una salida que nadie más podría arrebatarme. No por amor, por culpa. Vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Me mudé a un departamento pequeño, luminoso, frente a un parque. Empecé a caminar cada mañana, a respirar despacio, a hablar conmigo en el silencio. Marcos tardó meses en volver a llamarme. Elena vino a visitarme casi todos los días al principio, como si temiera que yo también desapareciera como su padre.
Con el tiempo, el dolor entre nosotros se transformó en una tristeza compartida. Ya no éramos la familia que creíamos, pero seguíamos siendo una familia. El juicio fue largo. Aparecieron más víctimas, más nombres, más historias enterradas. Julián fue condenado. Elisa también. El hijo de ambos declaró, quebrado, contando cómo lo habían comprado con dinero y miedo durante años. Yo estuve presente solo una vez en el tribunal. No necesitaba verlo más. Ya no tenía poder sobre mí. Un año después de aquella noche, recibí una carta desde la prisión. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante horas, como si fuera un objeto capaz de morderme. Cuando por fin la leí, solo había una frase escrita con su letra. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad te estaba mintiendo todos los días. Doblé el papel y lo rompí en pedazos pequeños. No sentí rabia, no sentí pena, sentí algo distinto. Cierre. Con el dinero de la cuenta, financié discretamente a varias de las familias que descubrí durante mi investigación. Viudas, hijos, personas que habían sido dañadas por las mismas manos que me engañaron a mí. No lo hice como caridad, lo hice como justicia silenciosa. Nadie lo supo, nadie tenía que saberlo. Hoy, a mis 66 años, camino más recta que cuando tenía 30. Ya no llevo sobre los hombros el peso de una mentira que no construí. Perdí una vida entera creyendo en un hombre que no existía, pero gané algo que jamás había tenido, la certeza de mí misma. A veces todavía sueño con la sala de cirugía, con la cama, con la enfermera que me salvó sin saberlo, con la mano de Julián sosteniendo la de Elisa. En esos sueños ya no siento hielo, siento claridad, porque yo también construí una trampa, no con engaños, sino con verdad, y de esa trampa él ya no pudo escapar. Hoy escribo estas palabras sentada frente a una ventana abierta, con el sol tibio acariciando mis manos y el murmullo del parque entrando suavemente en mi casa. Ya no huyo de los recuerdos, pero tampoco vivo en ellos. Aprendí que algunas verdades llegan tarde, sí, pero aún así tienen el poder de liberarnos. Perdí una vida entera creyendo en una mentira, pero gané algo que nadie podrá volver a arrebatarme: mi dignidad. A mis 66 años, entendí que nunca es tarde para volver a empezar, que el silencio también puede romperse y que incluso después de la traición más profunda, el corazón encuentra la manera de seguir latiendo sin miedo. Ya no soy la mujer que se escondió bajo una cama temblando de terror. Soy la mujer que salió de la sombra, miró de frente su propia historia y decidió escribir un final distinto. Si algo deseo dejarte con esta historia es esto: no subestimes nunca tu valor, tu intuición ni tu fuerza, aunque otros la hayan aprovechado en tu contra. Y ahora, si esta historia te conmovió, te dejó pensando o te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta leer los comentarios. Gracias, de corazón, por quedarte hasta el final.